Hola a todos, mi nombre es Isabel, y hoy, con el corazón un poco más ligero que hace unos años, quiero compartir una historia que, bueno, no solo cambió mi vida, sino que también le dio una sacudida monumental a la perspectiva que mi familia tenía sobre mí, sobre el éxito y sobre lo que significa realmente fracasar. Nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, que el día en que me etiquetaron como un completo y absoluto fracaso sería, irónicamente, el catalizador de un viaje que los dejaría, literalmente, con la boca abierta y los ojos como platos. Especialmente en ese momento, que aún saboreo con una mezcla de vindicación y una pizca de melancolía, cuando la amiga coronela de mi hermana, en medio de una reunión familiar, me miró fijamente y preguntó con una voz clara y resonante: «General, ¿está usted aquí? Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o te han dicho que tus sueños no valen nada, entonces esta historia, créeme, es para ti». Me encantaría que me dejaran saber en los comentarios desde donde están viendo este video, y si se sienten aunque sea un poquito identificados con esta sensación de tener que demostrar el doble, o el triple, denle al botón de me gusta, y, por supuesto, suscríbanse para no perderse más historias de resiliencia y, ¿por qué no?, de dulces revanchas. Pero antes de llegar a ese momento cumbre, a esa revelación que hizo temblar los cimientos de las creencias de mi familia, permítanme llevarlos al principio, a cómo empezó todo este torbellino de emociones y acontecimientos. Crecí en un hogar donde las expectativas eran tan altas como los rascacielos y tan rígidas como el acero. Mis padres, personas trabajadoras y bien intencionadas a su manera, tenían un molde muy específico para el éxito, una carrera prestigiosa, estabilidad económica incuestionable y, por supuesto, un camino recto y sin desvíos. Mi hermana mayor, Laura, encajaba perfectamente en ese molde. Era la hija dorada, la que acumulaba títulos y reconocimientos con una facilidad pasmosa, la que seguía el guión al pie de la letra. Y luego estaba yo, Isabel, la soñadora, la que se perdía en los libros, la que encontraba más consuelo en un lienzo en blanco o en una melodía inacabada que en una ecuación matemática. Desde muy pequeña, sentí que mi brújula interna apuntaba en una dirección diferente a la que mi familia esperaba. Mis primeros fracasos, a ojos de mis padres, comenzaron en la adolescencia. No era la estudiante estrella en las asignaturas que ellos consideraban importantes, como las ciencias exactas o la economía. Mis notas eran decentes, pero mi pasión estaba en la literatura, en la historia, en el arte, mundos que para ellos eran meros pasatiempos, entretenimiento sin futuro práctico. Isabel, el arte no te va a dar de comer, solía decir mi padre, con ese tono de voz que mezclaba preocupación genuina y una pizca de decepción. Necesitas algo sólido, algo que te asegure un porvenir. Mamá, por su parte, asentía en silencio, sus ojos reflejando una tristeza que me dolía más que cualquier reprimenda. Ella también había tenido sueños artísticos en su juventud, sueños que había sacrificado en el altar de la responsabilidad. El punto de quiebre, el momento que realmente cimentó mi estatus de fracasada en la familia, llegó cuando decidí abandonar la carrera de Derecho a mitad del segundo año. Me habían presionado para que la eligiera, era respetable, segura, llena de oportunidades. Pero cada día en esas aulas se sentía como una tortura. Las leyes me parecían frías, impersonales, un laberinto de jerga que ahogaba mi espíritu. Me sentía como un pájaro enjaulado, viendo pasar la vida a través de los barrotes de las expectativas ajenas. La decisión de dejarlo fue la más aterradora y liberadora que había tomado hasta entonces. Cuando se lo comuniqué a mis padres, la reacción fue peor de lo que había temido. Hubo gritos, hubo lágrimas, hubo un silencio gélido que cortaba el aire. Mi padre, usualmente un hombre de pocas palabras pero de gran temperamento cuando se enfadaba, explotó. «Después de todo lo que hemos invertido en ti, ¿así nos pagas? Tirando tu futuro a la basura por un capricho». Su rostro estaba rojo de ira, sus manos temblaban. Mamá lloraba en silencio, negando con la cabeza, como si no pudiera creer la magnitud de mi traición. Laura, que estaba de visita ese fin de semana, me miraba con una mezcla de lástima y superioridad. «Isabel, sé razonable», dijo con esa calma exasperante que siempre la caracterizaba. «Todavía estás a tiempo de recapacitar. Esto es una locura». Pero la frase que más me dolió, la que se grabó a fuego en mi memoria,
vino de mi padre, después de que la tormenta inicial amainara un poco y diera paso a una resignación amarga. Estábamos en la sala, el ambiente cargado de tensión. Él me miró, no con ira, sino con una profunda y palpable decepción, y dijo, sinceramente, Isabel, eres un fracaso. No sé qué hicimos mal contigo, pero has resultado ser un completo fracaso. Esas palabras, completo fracaso, resonaron en mis oídos como un eco macabro. Sentí como algo dentro de mí se rompía, una pequeña luz de esperanza que se extinguía. En ese momento, no supe qué responder. Solo sentí un vacío inmenso y una soledad aplastante. ¿Cómo podía la gente que se suponía que debía amarte incondicionalmente ser la fuente de tanto dolor? Los meses que siguieron fueron un infierno. La comunicación con mis padres se redujo a monosílabos y miradas de reproche. Laura intentaba darme sermones cada vez que nos veíamos, comparando mi falta de rumbo con sus propios logros profesionales, que para entonces ya eran considerables en una prestigiosa firma de abogados. Me sentía invisible, juzgada, como una mancha en el impecable historial familiar. Intenté encontrar mi camino. Tomé trabajos temporales, exploré cursos de arte, escribí en secreto, pero nada parecía llenar el vacío ni aliviar la sensación de ser una decepción andante. La etiqueta de fracasada se había adherido a mi piel como una segunda sombra. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por un parque, sintiéndome más perdida que nunca, vi un cartel de reclutamiento del ejército. Mostraba a hombres y mujeres con uniformes impecables, miradas decididas, un aura de propósito. Nunca antes había considerado la vida militar. En mi familia, el ejército era visto casi con desdén, como un último recurso para gente sin opciones, como alguna vez había mencionado mi padre en una conversación casual años atrás, refiriéndose al hijo de un vecino. Pero en ese momento, algo en esa imagen me atrajo. Disciplina. Estructura. Un propósito claro. Una oportunidad de demostrarme a mí misma, y quizás al mundo, que no era la inútil que mi familia creía que era. La idea comenzó como una semilla diminuta, casi una fantasía improbable, pero creció rápidamente en mi mente. ¿Y si lo hacía? ¿Y si tomaba un camino tan radicalmente diferente que nadie, absolutamente nadie en mi familia, lo esperaría? Era una forma de escape, sí, pero también sentía que podía ser una forma de construir algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarme o menospreciar. Había una especie de justicia poética en ello. Si ellos me veían como alguien sin dirección, yo encontraría la dirección más estricta y exigente posible. Tomar la decisión fue una cosa, comunicarla fue otra completamente diferente. Esperé a una cena familiar, una de esas tensas reuniones de domingo donde el silencio era interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos. Cuando finalmente reuní el coraje para hablar, mi voz tembló ligeramente. He estado pensando mucho sobre mi futuro, comencé, y todas las miradas se clavaron en mí. Y he decidido que voy a alistarme en el ejército. Si la noticia de que dejaba la carrera de Derecho había causado una tormenta, esto fue un huracán. Mi padre se atragantó con el agua que estaba bebiendo. Mamá dejó caer el tenedor, que golpeó el plato con un ruido estridente. Laura me miró como si me hubiera vuelto completamente loca. «¿El ejército?», exclamó mi padre, una vez que recuperó el aliento, su voz cargada de incredulidad y un nuevo nivel de decepción. «Pero eso es para gente que no tiene otras opciones, Isabel. Tú tenías una educación, una oportunidad». Su rostro reflejaba una mezcla de horror y confusión. No entendía, o no quería entender, que precisamente su constante invalidación me había llevado a buscar opciones que él jamás consideraría. «Para mí, es una opción», respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. «Necesito disciplina, necesito un desafío. Necesito demostrarme que puedo hacer algo valioso». Mamá comenzó a llorar de nuevo, esta vez con más desesperación. «Pero, hija, es peligroso. Te vas a alejar. ¿Por qué nos haces esto?». Su dolor era genuino, y una parte de mí se sintió culpable, pero otra parte, la que estaba herida y necesitaba sanar, se mantuvo firme. «Laura, siempre pragmática», intervino, «Isabel, piénsalo bien. No es un juego. Estás tomando una decisión que afectará toda tu vida por un impulso.
¿Es esto otra forma de huir? La conversación se prolongó durante horas, llena de reproches, súplicas y advertencias funestas. Me pintaron el peor de los escenarios, el aislamiento, el peligro, el desperdicio de mi potencial, un potencial que, irónicamente, nunca habían reconocido en las áreas que a mí me interesaban. Pero esta vez, sus palabras no me hicieron dudar. La etiqueta de fracasada me había dolido tanto que cualquier cosa parecía mejor que seguir viviendo bajo esa sombra. Al final de la noche, aunque no tenía su bendición, tenía mi decisión. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me dio una extraña sensación de poder. El proceso de alistamiento fue riguroso, física y mentalmente. Hubo momentos en los que dudé, en los que el miedo y la soledad amenazaron con consumirme. El entrenamiento básico fue brutal. Recuerdo noches enteras sin dormir, el cuerpo adolorido hasta el límite, la mente luchando contra el agotamiento. Los gritos de los sargentos, las pruebas constantes, la sensación de ser despojada de tu individualidad para ser moldeada en algo nuevo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las palabras de mi padre: eres un fracaso. Y esa herida se convertía en combustible. No iba a darles la razón. No esta vez. Descubrí en mí una fortaleza que no sabía que poseía. La disciplina, que tanto había temido y anhelado, comenzó a sentirse como un ancla. Las pequeñas victorias, superar una prueba de obstáculos, acertar en el campo de tiro, liderar a mi escuadrón en un ejercicio, me daban una satisfacción que nunca había experimentado. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo, que estaba logrando cosas por mis propios méritos. Mis compañeros, provenientes de todos los ámbitos de la vida, se convirtieron en mi nueva familia, una familia basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional en las circunstancias más difíciles. Los primeros años fueron duros. El contacto con mi familia era esporádico y tenso. Las llamadas telefónicas eran breves, llenas de silencios incómodos o de preguntas de mi madre sobre cuándo iba a sentar cabeza y dejar esa locura. Mi padre rara vez hablaba conmigo directamente; cuando lo hacía, su tono era distante, como si estuviera hablando con una extraña. Laura me enviaba correos electrónicos ocasionales, detallando sus ascensos y sus viajes, un recordatorio constante de la vida exitosa que yo había rechazado. Dolía, por supuesto que dolía, pero también me hacía más decidida. Poco a poco, comencé a destacar. Mi dedicación, mi capacidad para el análisis estratégico y mi liderazgo natural no pasaron desapercibidos. Fui seleccionada para la escuela de oficiales, un camino arduo pero increíblemente gratificante. Estudié con una intensidad que nunca había tenido en la universidad, porque esta vez, el conocimiento tenía un propósito tangible, una aplicación directa en un mundo que, aunque duro, me respetaba por mis capacidades. Las asignaturas que antes me parecían áridas, como la logística o la geopolítica, ahora me fascinaban porque entendía su importancia. Los ascensos llegaron, no por casualidad, sino como resultado de un trabajo implacable, de noches en vela estudiando, de misiones peligrosas en lugares remotos y de decisiones difíciles que a veces pesaban sobre mis hombros como toneladas. Cada nueva insignia en mi uniforme era una pequeña victoria personal, una refutación silenciosa a esa etiqueta de fracasada. Pasé de teniente a capitana, luego a mayor. Con cada rango, sentía que me alejaba más de la Isabel insegura y herida que había dejado atrás, aunque las cicatrices, por supuesto, seguían allí, como un recordatorio de dónde venía. Hubo momentos de profunda soledad, especialmente durante las largas temporadas desplegada lejos de casa, en entornos hostiles donde la vida y la muerte eran compañeras diarias. En esas noches frías y oscuras, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a los conflictos humanos, a menudo pensaba en mi familia. ¿Se preguntarían alguna vez por mí, más allá de la preocupación superficial? ¿Sentirían algún atisbo de orgullo, o seguían viéndome como la oveja negra, la causa perdida? Esas preguntas a veces me atormentaban, pero aprendí a canalizar esa energía en mi trabajo, en cuidar de la gente a mi cargo, en cumplir mi misión con honor. Con el rango de coronela, las responsabilidades se multiplicaron exponencialmente. Estaba al mando de unidades más grandes, participaba en la planificación de operaciones a gran escala, asesoraba a altos mandos. Era un mundo exigente, implacable, pero también un mundo donde el mérito era reconocido.
Había encontrado mi lugar, un lugar donde mi inteligencia, mi capacidad de liderazgo y mi resiliencia no solo eran valoradas, sino esenciales. Ya no necesitaba la aprobación de mi familia para sentirme válida, pero una parte de mí, esa niña herida que aún vivía en mi interior, anhelaba secretamente que algún día pudieran ver quién me había convertido. Laura y yo manteníamos un contacto mínimo. Ella estaba muy ocupada con su exitosa carrera legal y su vida social. A veces, me enviaba fotos de reuniones familiares a las que yo, por supuesto, no asistía debido a mis compromisos o, seamos honestos, a la distancia emocional que se había instalado entre nosotros. En una de esas raras conversaciones telefónicas, mencionó que se había hecho amiga de una mujer impresionante en un evento de networking, una tal Coronela Ramírez, una mujer muy influyente en ciertos cirillos. No le di mayor importancia en ese momento, el mundo es grande y el ejército también lo es, aunque a veces parezca pequeño. Los años pasaron volando, marcados por el ritmo frenético de la vida militar. Misiones, ascensos, nuevas responsabilidades, más sacrificios. Llegó el día, un día que nunca había imaginado ni en mis aspiraciones más audaces, en que fui ascendida a general. General de brigada. El peso de esa estrella sobre mi hombro era inmenso, no solo por el rango, sino por todo lo que representaba, años de esfuerzo, de superación, de momentos en los que quise renunciar pero no lo hice. Cuando recibí la noticia, me encerré en mi despacho por un momento, y sí, lloré. Lloré por la niña que se sintió fracasada, lloré por la joven que desafió a su familia, y lloré por la mujer que había llegado hasta aquí, a pesar de todo y de todos. No se lo conté a mi familia de inmediato. ¿Para qué? Para escuchar un qué bien, desganado, o peor aún, para que cuestionaran si realmente merecía tal honor. Había aprendido a proteger mi paz interior, a celebrar mis logros en la compañía de aquellos que genuinamente se alegraban por mí, mis colegas, mis subordinados, los pocos amigos verdaderos que había hecho en el camino. Mi vida estaba completa, o al menos, eso me decía a mí misma. Había alcanzado un nivel de éxito profesional que superaba cualquier expectativa, incluso las mías propias. Y, sin embargo, a veces, en la quietud de la noche, esa vieja herida familiar palpitaba levemente. Unos meses después de mi ascenso, recibí una invitación inesperada. Era para la celebración del 50º aniversario de bodas de mis tíos, los hermanos de mi madre. Era un evento familiar importante, de esos a los que se espera que asista todo el clan. Dudé mucho. Hacía años que no veía a la mayoría de mis parientes, y la idea de enfrentarme a sus miradas curiosas, a sus posibles preguntas incómodas, me producía una profunda ansiedad. Pero luego pensé en mis tíos, que siempre habían sido amables conmigo, distantes pero cordiales. Y una pequeña voz dentro de mí susurró, ¿y si es el momento? Quizás, solo quizás, era hora de cerrar algunos círculos, o al menos, de intentarlo. Decidí asistir, pero con mis propias condiciones. No iba a pedir permiso, ni a dar explicaciones. Simplemente llegaría. Solicité un breve permiso, algo complicado con mis nuevas responsabilidades, pero logré organizarlo. No le dije a nadie de mi familia que iría, excepto a mi tía, por cortesía, quien se mostró encantada y sorprendida. Quería que mi presencia fuera una sorpresa, aunque no sabía qué tipo de sorpresa sería. El día de la fiesta llegó. Me puse un vestido elegante pero discreto, nada que delatara mi profesión. Mi cabello, usualmente recogido en un moño militar impecable, lo llevaba suelto. Me maquillé sutilmente. Quería parecer normal, si es que eso era posible. Mientras conducía hacia el salón de eventos, un nudo de nervios se formó en mi estómago. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían al verme después de tanto tiempo, especialmente mis padres y Laura? ¿Seguirían viéndome como la fracasada que se había enlistado en el ejército por despecho? Llegué al lugar, un elegante jardín con un salón espacioso. La música suave flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de las conversaciones y las risas. Desde la entrada, pude ver a muchos rostros familiares. Mis tíos, radiantes, recibiendo a los invitados. Primos que apenas recordaba. Y allí, en una mesa algo apartada, estaban mis padres y Laura. Mi padre, con el cabello más cano, la postura un poco más encorvada.
Mi madre, con una sonrisa forzada, mirando a su alrededor con nerviosismo. Y Laura, impecable como siempre, hablando animadamente con un grupo de personas. Respiré hondo y entré. Al principio, nadie pareció reconocerme. Quizás había cambiado mucho, o quizás simplemente no esperaban verme allí. Caminé lentamente hacia la mesa de mis tíos para saludarlos. Cuando mi tía me vio, sus ojos se abrieron de par en par y una enorme sonrisa iluminó su rostro. Isabel, querida. Viniste. ¡Qué alegría tan grande! Me abrazó con fuerza. Mi tío también me saludó con genuino afecto. Su cálida bienvenida me dio un poco de valor. Fue entonces cuando las miradas comenzaron a dirigirse hacia mí. Escuché murmullos. ¿Esa es Isabel? La hija menor. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos fijos en mí. Mi padre frunció el ceño, como tratando de procesar lo que veía. Laura se giró, y su expresión fue una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar, quizás incomodidad. El ambiente en su mesa se tensó visiblemente. Me acerqué a ellos con una calma que no sentía. Hola, papá. Hola, mamá. Hola, Laura, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Hubo un silencio incómodo. Mamá fue la primera en reaccionar. Isabel, hija, no sabíamos que vendrías. Su voz era apenas un susurro. Papá solo asintió, su rostro impasible, aunque pude notar una ligera contracción en su mandíbula. Laura forzó una sonrisa. Vaya, qué sorpresa. Estás diferente. Ha pasado mucho tiempo, respondí simplemente. La conversación fue forzada, llena de frases vacías y preguntas superficiales sobre mi trabajo, del cual obviamente no tenían ni la más remota idea de su verdadera naturaleza o alcance. Para ellos, yo seguía siendo la chica que se había unido al ejército, probablemente como soldado raza o algo por el estilo, una nota discordante en su sinfonía de éxitos convencionales. No preguntaron por mi rango, ni por mis responsabilidades. Asumieron, como siempre, lo que querían asumir. Y yo no dije nada para corregirlos. En parte, porque no quería presumir, y en parte, porque una parte perversa de mí sentía curiosidad por ver hasta dónde llegaría su ignorancia. La fiesta continuó. Me senté en una mesa con algunos primos lejanos que fueron lo suficientemente amables como para incluirme en su conversación. Observaba a mi familia desde la distancia. Laura, en particular, parecía estar en su elemento, rodeada de gente, riendo, contando anécdotas. En un momento dado, la vi acercarse a la entrada para recibir a alguien. Era una mujer alta, de porte distinguido, con un aire de autoridad natural. Llevaba un vestido elegante y su cabello oscuro estaba recogido en un peinado sofisticado. Laura la presentó a varias personas con evidente orgullo. Ella es mi amiga, la coronela Ramírez, la escuché decir. Mi corazón dio un vuelco. ¿Coronela Ramírez? Podría ser. Recordé la conversación con Laura meses, quizás un año atrás, mencionando a una amiga coronela. ¿Era ella? El ejército es grande, pero los círculos de alto rango pueden ser sorprendentemente pequeños. La coronela Ramírez era una figura conocida, una oficial con una trayectoria impecable y muy respetada. Nos habíamos cruzado en algunas reuniones de alto nivel, habíamos intercambiado saludos formales. Ella conocía mi rostro, y ciertamente conocía mi rango actual. Vi cómo Laura guiaba a la coronela Ramírez por el salón, presentándola a diferentes grupos. Mi hermana parecía especialmente ansiosa por impresionarla, por mostrarle su mundo. Se acercaban a la mesa donde estaban mis padres. Sentí una oleada de pánico mezclada con una extraña anticipación. ¿Qué iba a pasar? ¿Debería levantarme e irme? No, me dije. Había llegado hasta aquí. No iba a huir. Laura y la coronela Ramírez se detuvieron junto a la mesa de mis padres. Hubo presentaciones formales. Vi a mi padre enderezarse, tratando de parecer importante. Mamá sonreía nerviosamente. Escuché fragmentos de la conversación. Laura alabando la carrera de la coronela respondiendo con modestia y profesionalismo. Y entonces, ocurrió. Mientras Laura hablaba,
La coronela Ramírez desvió la mirada casualmente por el salón. Sus ojos recorrieron a los invitados y, de repente, se detuvieron. Se detuvieron directamente en mí. Vi un destello de reconocimiento en su mirada, seguido de una ligera sorpresa. Frunció el ceño por una fracción de segundo, como si estuviera tratando de ubicarme en ese contexto tan inesperado. Nuestros ojos se encontraron. Hubo una pausa casi imperceptible en la conversación de Laura. La coronela Ramírez, sin dejar de mirarme, interrumpió suavemente a mi hermana. Su voz, acostumbrada al mando, fue clara y precisa, cortando el murmullo del salón a nuestro alrededor, aunque solo los más cercanos pudieron oírla con nitidez. Disculpe un momento, Laura, dijo, y luego, dirigiéndose directamente a mí, con una expresión de sorpresa respetuosa, preguntó, General. ¿Está usted aquí? El tiempo pareció detenerse. Esas 4 palabras. General. ¿Está usted aquí? No, Isabel. No, ¿qué haces aquí? Sino, general. El título. El rango. El reconocimiento de una igual, o más bien, de una superior en ese contexto profesional que ellas no conocían. El efecto en mi familia fue instantáneo y devastador. Vi cómo el rostro de mi padre palidecía hasta volverse casi fantasmal. Su mandíbula, que antes estaba tensa, ahora colgaba ligeramente abierta. Mamá se llevó ambas manos a la boca, sus ojos desorbitados, pasando de la coronela Ramírez a mí, y de nuevo a la coronela, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Y Laura, la expresión de Laura fue una obra maestra de conmoción, incredulidad y una lenta, dolorosa comprensión. Su sonrisa se congeló en sus labios, y el color desapareció de sus mejillas. Parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Coronela Ramírez, respondí, levantándome lentamente de mi silla y asintiendo con la cabeza. Qué inesperado encontrarla aquí. Mi voz sonó tranquila, mucho más de lo que me sentía por dentro. Había una especie de calma gélida que se había apoderado de mí. La coronela Ramírez sonrió levemente. Igualmente, general. No sabía que tenía conexiones con esta familia. Su mirada se posó brevemente en Laura, quien parecía haberse quedado sin palabras, y luego en mis padres, quienes seguían en estado de shock. Son mis padres, dije, señalándolos con un gesto de la cabeza. Y ella es mi hermana, Laura. La ironía de la situación era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Laura, que había presentado a la coronela como su amiga influyente, ahora descubría que esa amiga reconocía a su fracasada hermana como una oficial de muy alto rango. La coronela Ramírez, siempre profesional, extendió la mano hacia mis padres. Un placer conocerlos formalmente. Su hija es una oficial excepcional. Un verdadero activo para nuestras fuerzas. Dijo, hija, refiriéndose a mí. La palabra pareció resonar en el aire. Mi padre apenas pudo articular un gracias. Mamá seguía sin poder hablar, solo asentía con la cabeza repetidamente, sus ojos llenos de una emoción que no pude identificar de inmediato, vergüenza. ¿Arrepentimiento? ¿Confusión? Laura, finalmente, logró balbucear algo. Yo no sabía. Isabel, tú. General. Su voz era un hilo, incrédula. Sí, Laura, respondí con suavidad. Hace unos meses. No había triunfo en mi voz, solo la constatación de un hecho. Pero el impacto de ese hecho en ellos era monumental. La coronela Ramírez, quizás percibiendo la tensión o simplemente por discreción, no se detuvo mucho tiempo. Intercambió unas palabras más conmigo sobre un asunto profesional reciente, algo sobre una directiva que se estaba implementando, una conversación que excluyó por completo al resto de mi familia, no por malicia, sino simplemente porque era un lenguaje y un contexto que ellos no compartían. Luego, con una elegante despedida, se excusó y continuó socializando. Cuando se fue, un silencio pesado y denso cayó sobre nuestra pequeña área. Todas las miradas de los invitados cercanos, que habían presenciado la escena, estaban ahora fijas en mí y en mi familia. Sentí sus ojos curiosos, susurros que comenzaban a esparcirse. Mis padres y Laura seguían mirándome como si fuera un espejismo. Mi padre fue el primero en romper el silencio,
su voz ronca, casi irreconocible. Isabel. ¿General? Tú, eres general. Repitió la pregunta, como si necesitara escucharlo de mis labios para creerlo. Sí, papá, confirmé una vez más. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Nunca nos dijiste nada. Había un temblor en su voz, una mezcla de reproche y una incipiente, dolorosa realización. Hubo muchas cosas que no nos dijimos durante mucho tiempo, ¿no crees?, respondí, sin acritud, pero con una honestidad que quizás era más cortante que cualquier grito. Mamá comenzó a sollozar suavemente. Esta vez, sus lágrimas no me produjeron culpa, sino una extraña mezcla de tristeza y liberación. Laura me miraba fijamente, sus ojos brillantes. ¿Por qué no nos lo dijiste, Isabel? Podríamos saber. Se interrumpió, como si no supiera cómo terminar la frase. ¿Podrían haber qué? ¿Celebrado? ¿Sentirse orgullosos? ¿O era más bien, podríamos haber evitado esta humillación pública de nuestra propia ignorancia? La fiesta, para mí, había terminado en ese momento. Para mi familia, parecía que acababa de empezar una nueva y muy incómoda realidad. Las siguientes horas fueron una neblina. Algunos parientes se acercaron, ahora con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto, a hacerme preguntas. Intenté ser cortés, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba observando a mis padres, a Laura. Los veía hablar en voz baja entre ellos, lanzándome miradas furtivas. Veía la confusión en sus rostros, el lento desmoronamiento de sus prejuicios. Al final de la noche, cuando me disponía a irme, mi padre se acercó a mí. Estaba solo. Se veía más viejo, más vulnerable de lo que nunca lo había visto. Isabel, comenzó, su voz apenas audible. Yo, no sé qué decir. Hizo una pausa, buscando las palabras. Supongo que, te subestimamos. Mucho. Fue lo más parecido a una disculpa que probablemente jamás obtendría de él. Y, sorprendentemente, fue suficiente. No necesitaba su arrepentimiento efusivo, ni sus alabanzas tardías. Ya no. Mamá me abrazó antes de irme, un abrazo largo y tembloroso. Estoy tan orgullosa de ti, hija, susurró entre lágrimas. Perdóname por no haberlo visto antes. Sus palabras eran sinceras, podía sentirlo. Pero el orgullo que ahora expresaba se sentía agridulce. ¿Por qué había necesitado un título, un uniforme, el reconocimiento de una extraña, para que vieran mi valor? Laura fue la más difícil de leer. Cuando me despedí de ella, me miró con una expresión compleja. Supongo que tenías razón todo este tiempo, dijo en voz baja. Encontraste tu camino. Había una nota de respeto en su voz, pero también, quizás, un toque de envidia, o al menos, de introspección. Su mundo de certeza se había visto sacudido. Conduje a casa esa noche con una mezcla de emociones. Había una sensación de vindicación, sí. Había una satisfacción innegable en ver sus rostros de asombro, en escuchar esa palabra, general, salir de los labios de la coronela Ramírez y reverberar en el silencio atónito de mi familia. Pero también había una profunda tristeza. Tristeza por los años perdidos, por la incomprensión, por el dolor innecesario que todos habíamos soportado. En las semanas y meses que siguieron, la dinámica con mi familia cambió drásticamente. Las llamadas se volvieron más frecuentes. Ahora eran ellos los que iniciaban el contacto. Las preguntas sobre mi trabajo eran más detalladas, más respetuosas. Había un nuevo tono en sus voces, una mezcla de asombro y un intento torpe de enmendar las cosas. Mi padre incluso comenzó a leer sobre asuntos militares, tratando de entender mi mundo. Mamá me enviaba paquetes con mis comidas favoritas, un gesto pequeño pero significativo. Laura y yo tuvimos una larga conversación unas semanas después. Admitió que siempre me había visto como la hermana pequeña perdida, y que mi éxito la había tomado completamente por sorpresa. Hablamos de nuestras infancias, de las presiones familiares, de las diferentes formas en que cada una había lidiado con ellas. Fue una conversación difícil, pero necesaria. No borró el pasado, pero abrió la puerta a una relación más honesta, quizás incluso a una nueva forma de hermandad.
El camino hacia una reconciliación genuina fue lento y gradual. Hubo momentos de torpeza, de viejas heridas que resurgían. Pero había una diferencia fundamental: ahora me veían. Realmente me veían. No como la fracasada, ni como la rebelde, sino como Isabel, la mujer que se había forjado su propio destino, la general. Y yo, a mi vez, comencé a verlos a ellos de manera diferente también. No como los villanos de mi historia, sino como personas imperfectas, atrapadas en sus propias limitaciones y expectativas, capaces, aunque tardíamente, de aprender y cambiar. Mi vida no se transformó mágicamente en un cuento de hadas después de esa noche. Seguí enfrentando desafíos en mi carrera, momentos de duda, de soledad. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. La validación que tanto había anhelado de mi familia, y que finalmente había llegado de una manera tan inesperada, ya no era el centro de mi universo. Había descubierto mi propio valor, mi propia fuerza, mucho antes de esa fiesta. El reconocimiento externo fue simplemente la cereza del pastel, una confirmación agridulce de que, a veces, la vida tiene una forma muy irónica de poner las cosas en su sitio. Hoy, mi relación con mi familia es mucho mejor. No es perfecta, pero es real. Hay un respeto mutuo que antes no existía. A veces, cuando nos reunimos, mi padre me pide mi opinión sobre temas de actualidad, escuchando atentamente mis respuestas. Mamá presume de su hija la general, ante sus amigas, aunque todavía con un dejo de asombro en la voz. Laura y yo hemos encontrado un terreno común, e incluso, de vez en cuando, me pide consejo. ¿Quién lo hubiera dicho? La coronela Ramírez, ahora también general, y yo nos hemos reído varias veces de aquel encuentro. Pusiste a tu familia en su sitio sin decir una palabra, Isabel, me dijo una vez, con una sonrisa cómplice. Y quizás tenía razón. A veces, la mejor respuesta a quienes te subestiman no es un argumento, ni un reproche, sino simplemente ser quien eres, en toda tu plenitud, y dejar que tus logros hablen por ti. Y así fue como mi familia, la misma que me había tachado de fracasada, tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca contemplaron, una realidad donde la hija que habían descartado no solo encontró su camino, sino que llegó a la cima de una manera que ellos nunca podrían haber imaginado. Fue un viaje largo y difícil, lleno de lágrimas y sacrificios, pero también de un crecimiento inmenso. Aprendí que la verdadera medida del éxito no está en cumplir las expectativas de los demás, sino en ser fiel a uno mismo, en perseguir tus pasiones con valentía y en encontrar tu propio significado de una vida bien vivida. ¿Alguna vez han tenido un momento así, un momento de revelación donde la vida les da la oportunidad de demostrar quiénes son realmente, especialmente a aquellos que dudaron de ustedes? Compartan sus historias en los comentarios, me encantaría leerlas y sé que muchos otros espectadores también encontrarán inspiración en ellas. Este camino puede ser solitario a veces, pero saber que no estamos solos en nuestras luchas nos da una fuerza increíble. No olviden darle al botón de me gusta, si este viaje, con sus altibajos y su pizca de justicia poética, resonó de alguna manera con ustedes. Suscríbanse al canal para no perderse más historias de superación, de resiliencia y de cómo, a veces, los mayores desafíos nos llevan a nuestros mayores triunfos. Y si conocen a alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que necesite un recordatorio de su propio poder y potencial, compartan este video con ellos. A veces, una historia puede ser el empujón que necesitamos. Recuerden siempre esto, su valor no lo definen las opiniones ajenas, ni las etiquetas que otros intenten ponerles. Su valor reside en su espíritu indomable, en su capacidad para levantarse después de cada caída, en la autenticidad con la que viven su vida y en la verdad profunda de quiénes son. No dejen que nadie apague su luz. Construyan su propio camino, definan su propio éxito, y un día, quizás también ustedes tengan un momento general. ¿Está usted aquí, un momento donde el mundo, y aquellos que dudaron, no tengan más remedio que reconocer su grandeza? Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este pedazo tan personal de mi vida. Ha significado mucho para mí poder compartirlo con todos ustedes. Hasta la próxima historia, cuídense mucho y sigan luchando por sus sueños, por más imposibles que parezcan. Porque a veces, lo imposible es solo el comienzo de algo extraordinario.